Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. A la comunidad cristiana, en ciertas ocasiones, le toca transcurrir entre tensiones. La diversidad de ideas y de formas de vivir la fe e incluso las ambiciones presentes en los corazones de todos nos muestran la condición humana de la Iglesia. Pablo lo nota y lo advierte, por eso no resulta nada nuevo que eso mismo ocurra en nuestra comunidad. Es fundamental estar siempre en actitud de discernimiento para que la comunidad no quede dañada. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor resucitado esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos en este miércoles 4 de junio. Seguimos ya con la última semana de nuestro tiempo pascual. El próximo domingo, la venida del Espíritu Santo. Nos preparamos para celebrar esta misa reconociéndonos pecadores ante el Señor. Ore por Yahu, vereko ñamde yara. Ore por Yahu, vereko ñamde yara. Ore por Yahu, vereko Jesucristo. Ore por Yahu, vereko Jesucristo. Ore por Yahu, vereko ñamde yara. Ore por Yahu, vereko ñamde yara. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios misericordioso, concede a tu iglesia congregada por el Espíritu Santo entregarse plenamente a ti y vivir siempre unida en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pablo decía a los presbíteros de la iglesia de Éfeso: velen por ustedes y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha constituido guardianes para apacentar a la iglesia de Dios, que Él adquirió al precio de su propia sangre. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y aún de entre ustedes mismos
surgirán hombres que tratarán de arrastrar a los discípulos con doctrinas perniciosas. Velen, entonces, y recuerden que durante 3 años, de noche y de día, no he cesado de aconsejar con lágrimas a cada uno de ustedes. Ahora los encomiendo al Señor y a la palabra de su gracia, que tiene poder para construir el edificio y darles la parte de la herencia que les corresponde. Con todos los que han sido sacrificados, en cuanto a mí, no he deseado ni plata, ni oro, ni los bienes de nadie. Ustedes saben que con mis propias manos he atendido a mis necesidades y a las de mis compañeros, de todas las maneras posibles. Les he mostrado que así, trabajando duramente, se debe ayudar a los débiles, y que es preciso recordar las palabras del Señor Jesús. La felicidad está más en dar que en recibir. Después de decirles esto, se arrodilló y oró junto a ellos. Todos se pusieron a llorar, abrazaron a Pablo y lo besaron afectuosamente, apenados sobre todo porque les había dicho que ya no volverían a verlo. Después lo acompañaron hasta el barco. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pueblos de la tierra, canten al Señor. Tú, Dios, has desplegado tu poder. Sé fuerte, Dios, tú que has actuado por nosotros a causa de tu templo, que está en Jerusalén. Los reyes te prestarán tributo. Pueblos de la tierra, canten al Señor. Canten al Señor, reinos de la tierra, entonen un himno al Señor, al que cabalga por el cielo antiquísimo. Pueblos de la tierra, canten al Señor. Él hace oír su voz poderosa. Reconozcan el poder del Señor. Su majestad brilla sobre Israel y su poder sobre las nubes. Pueblos de la tierra, canten al Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús, levantando los ojos al cielo, oró diciendo: Padre Santo, guárdalos en tu nombre, a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste y los custodiaba, y ninguno se perdió, sino el hijo de la perdición, para que se cumpliera la Escritura. Ahora voy a ti y digo esto en el mundo para que ellos mismos tengan mi alegría cumplida. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Conságralos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los envío yo al mundo. Y por ellos me consagro, para que también se consagren ellos en la verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos amigos, qué lindo, qué interesante, ¿verdad? Todo lo que el Señor nos va indicando en este miércoles ya estamos, ¿verdad? Estamos esperando la venida del Espíritu Santo. Pero en esta semana la Iglesia de una manera muy pedagógica nos va preparando también. Jesús con sus discípulos en un momento se pone en oración. Jesús que mira al cielo y agradece, ¿verdad? Guárdalos, reza también por nosotros, guárdalos a estos que tú me has dado, Señor. Señor tuyo, me voy a decir ya amén, amén. Pero en Yangareco que nadie se acuerda. Y yo estoy seguro, Señor, que vendrá el Espíritu Santo. Va a venir a trabajar con ellos, a animarlos, porque yo me estoy yendo. Guárdalos en tu nombre a los que tú me diste. Esto es elemental y fundamental y demuestra entonces un cariño. Vaya va peñan de yara ñan de la juga lleva. Dereme eva cuese con hacer a pisacuera. Dereme esa huella se con anga y se. Ame esende ñan de yara añan du kai chupecuera. Vaya van de ser al juga veía hacia jaljú y chupecuera. Guárdalos por lo tanto a esto que tú me diste. Y aquí dice, ninguno se perdió. Solamente aquel que estaba en el camino, en el que decidió. Por eso que es importante entender esto, queridos amigos. Aquel que tenía que perderse, dice. Pero, ¿qué quiere decir el que tenía que perderse? El que tomó la decisión y su camino de ir por un camino extraviado. No quiere decir solamente porque algunos ya pensamos Judas. Aquí es una pedagogía para decirnos a nosotros, ¿cuál es tu decisión? Aquel que tenía que perderse quiere decir aquel que toma su decisión libremente, porque el Señor dice, tú me has dado a todos estos para que se salven de acuerdo a cómo ellos también se interesan y siguen y se esfuerzan en tu camino. Ahora voy a ti y digo esto en el mundo, esto para que ellos mismos tengan mi alegría cumplida. Mi alegría cumplida, queridos hermanos, es lo que Dios quiere para nosotros. En la medida en que nos realizamos, esta es la gloria de Dios. ¿Se acuerdan? Vuelvo a repetirlo de siempre, ¿verdad? San Ireneo de León. La gloria de Dios, podemos decir la alegría de Dios, el triunfo de Dios. Todo lo que es entonces esa resurrección que Dios entiende es justamente cuando el hombre está contento y el hombre está realizado. No para ser infelices, no para vivir en la pobreza, no para estar tristemente, sino que para que podamos ser felices y trabajar juntos y caminar juntos. Y así entonces, queridos amigos, hoy le pedimos también esta gracia al Señor, que nos bendiga, que nos ayude, y Él que reza por nosotros y pide por nosotros, que seamos felices y que entendamos cuál es el verdadero camino de nuestra felicidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada intención respondemos, ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Por nuestra Iglesia, para que bajo la presencia del Espíritu Santo guíe a los fieles por el camino de la salvación, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por todos los consagrados, para que multipliquen los dones del Espíritu y expresen por medio de las obras, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por las familias, para que fomenten la fraternidad y vivan en la confianza puesta en el Señor, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Dios de bondad, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro del alfarero. Rompe mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser
Yo quiero ser un vaso nuevo. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, este sacrificio de alabanza que tú mismo nos has mandado celebrar. Y dígnate por esta Eucaristía santificarnos y darnos tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. El que inmolado en la cruz venció la muerte y una vez muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañam de yara o besara. Reipeava angai para pepe ore por yahu vereko. Jesucristo, tu pañam de yara o besara. Reipeava angai para pepe por Yahu vereko. Jesucristo, tu pañam de yara o besara. Reipeava angai para pepe orembo pu agua pu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Señor, amén. Yo quiero amarte, amando al pobre y a aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente. Ven a mi casa
y amor encontrarás. Oración final. Señor, que esta comunión aumente en nosotros tu gracia, nos purifique de nuestros pecados y nos disponga mejor a recibir tus dones por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, y ahora nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, que es auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz.